Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Ya su copyright que ha pasado al buen tiempo desde que terminó Superíndice 3 su relación Superíndice 3N y desde que se nu con diéresis al CAPM, pero la química entre estos dos es innegable, y la gente sigue hablando de ellos. Y nosotros, obviamente no podíamos quedarnos atrás a su que prepu, rense para un viaje lleno de anu copyright dotas jugosas, revelaciones sorprendentes y por supuesto un poquito de drama. Hoy, vamos a explorar lo que sus amigos, allegados y hasta algunos miembros del equipo de producción Superíndice 3N han revelado sobre la relación Superíndice 3N entre Hande y Kerem. ¿Eran tan perfectos como parecían? ¿Q copyright pasaba de true SDCU maras? ¿Y por Q copyright terminó Superíndice 3 todo? No vamos a dejar piedras sin remover. Pero antes de que empecemos con todo este chismecito, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis análisis y si, sobre todo, les encanta enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y asegurarte de no perderte ninguno de mis vídeos. Además de ese, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. A su estar n al dúa con todas las noticias. Ahora sin más preámbulos vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Hande y Kerem. Todos recordamos el furor que causó Superíndice 3 se nu con diéresis al CAPM. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y gran parte de ese con diéresis copyright sito se debió Superíndice 3 a la innegable química entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Desde el primer momento los fanáticos empezaron a sospechar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y por supuesto, no se equivocaban. La intensidad de sus miradas, la manera en que se tocaban, la complicidad que transmitían. Era palpable. En cada escena se podía sentir la chispa, la energía que solo dos personas enamoradas pueden proyectar. Después copyright de meses de especulaciones y rumores, alimentados por cada fotógrafo arrobada y cada comentario ambiguo en redes sociales, finalmente, Hande y Kerem confirmaron su relación Superíndice 3N. Fue un momento emocionante para todos sus seguidores, que no podían esperar para verlos juntos en la vida real. Y durante un tiempo todo pareció Superíndice 3 ser perfecto. Vacaciones románticas, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en redes sociales. Parecían la pareja ideal. Sus escapadas a las Maldivas, las cenas románticas con vistas al bus Superíndice 3 esforo, los mensajes cariú más menos osos en sus perfiles de Instagram. Todo era material de portada de revista. Incluso se hablaba de campanas de boda, de formar una familia. Los fans estaban en el cielo. Pero como suele suceder, la realidad de True S de las CU maras era un poco muy complicada. Según fuentes cercanas a la pareja, la presión Superíndice 3 en medio tica fue uno de los principales factores que contribuyeron a su ruptura. Imaginen tener cada uno de sus movimientos vigilados y analizados por millones de personas. Debe ser agotador. Cada salida, cada sonrisa, cada gesto era diseccionado al milímetro. Los paparazzis lo seguían a todas partes, invadiendo su privacidad y convirtiendo su vida en un reality show constante. Los fans, aunque bien intencionados, también copyright N ejercieron su presión Superíndice 3N, exigiendo actualizaciones constantes de su relación Superíndice 3N y opinando sobre cada aspecto de su vida privada. Un amigo cercano a Kerem, que prefirió Superíndice 3 mantenerse en el anonimato, comentó Superíndice 3 que Kerem era muy protector con Hande y se preocupaba mucho por seu Superíndice 3 mola afectaba la constante atención Superíndice 3N de los medios. Kerem siempre fue muy atento y cariú más menos oso con Hande. Se preocupaba mucho por su bienestar y trataba de protegerla de la presión Superíndice 3N de los medios. Pero era difícil, porque la prensa lo seguía a todas partes, dijo esta fuente. Al parecer, Kerem intentaba crear una burbuja de protección Superíndice 3N alrededor de Hande blindándola de los comentarios negativos y de las críticas despiadadas que circulaban en las redes sociales. Le organizaba escapadas secretas,
le enviaba flores con mensajes de apoyo y la animaba a desconectar del mundo virtual para concentrarse en su bienestar emocional. Otro miembro del equipo de producción superíndice 3N de Senu con diéresis al CAPM, revelu superíndice 3 que aunque la química entre Ande y Kerem era innegable, también copyright N tenuan personalidades muy diferentes. Ande es una persona muy reservada e introvertida, mientras que Kerem es muy extrovertido y espontáneo. A veces estas diferencias chocaban y provocaban tensiones, explicó superíndice 3 esta persona. Ande con su carácter muy calmado y reflexivo, necesitaba su espacio y su tiempo a solas para recargar energúas. Kerem, en cambio, era un torbellino de energía, siempre buscando la diversión superíndice 3N y la conexión superíndice 3N social. Estas diferencias, aunque inicialmente resultaban atractivas, con el tiempo se convirtieron en fuente de fricción superíndice 3N. Además, la intensa agenda de trabajo de ambos también copyright N jugó superíndice 3 un papel importante en su relación superíndice 3N. Tanto Ande como Kerem son actores muy solicitados, y a menudo tenuan que viajar por trabajo y pasar largas temporadas separados. Esto obviamente dificultaba mantener una relación superíndice 3N estable y comprometida. Ande, con sus proyectos internacionales y sus compromisos como embajadora de marcas de lujo, pasaba largas temporadas en el extranjero. Kerem, por su parte, también copyright N estaba inmerso en el rodaje de nuevas series y películas, lo que le impidió a viajar con frecuencia. La distancia física, unida a la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro, erosionó superíndice 3 la relación superíndice 3N poco a poco. Pero no todo fue malo. Muchos de sus amigos también copyright N han destacado lo mucho que se querían y lo bien que se complementaban en muchos aspectos. Una amiga cercana a Ande comentó superíndice 3 que Kerem la aquarreur mucho y la ayudaba a salir de su caparazo superíndice 3N. Ande es una persona muy dulce y sensible, pero a veces le cuesta abrirse a los demu, Kerem la aquarreur mucho y la ayudaba a sentirse SCU superíndice 3 moda y segura de su misma, dijo esta amiga. Kerem, con su sentido del humor y su carisma arrollador, lograba sacar el lado de ese divertido y extrovertido de Ande. La animaba a probar cosas nuevas, a arriesgarse y a disfrutar de la vida al máximo. Otro amigo en común de la pareja destacó superíndice 3 que ambos eran muy ambiciosos y tenuan grandes planes para sus carreras. Tanto Ande como Kerem son muy trabajadores y muy enfocados en sus carreras. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos y siempre se animaban a alcanzar sus metas, comentó superíndice 3. La ambición superíndice 3N profesional era un punto en común que les unía y les impulsaba a superarse. Se aconsejaban mutuamente sobre sus proyectos, se celebraban sus logros y se apoyaban en los momentos difíciles. Entonces, ¿por qué copyright terminó superíndice 3 todo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Como suele suceder en estos casos, probablemente fue una combinación superíndice 3N de varios factores. La presión superíndice 3N medio tica asfixiante, las diferencias de personalidad que se hicieron muy evidentes con el tiempo, las agendas de trabajo apretadas que les impedían pasar tiempo juntos y, tal vez, simplemente el hecho de que no estaban destinados a estar juntos. Quizás la magia que surgió superíndice 3 en Senu con diéresis al CAPM, era irrepetible y no pudo trasladarse a la vida real. Lo que sabemos es que a pesar de su ruptura, Ande y Kerem siguen siendo amigos y se guardan mucho cariño más menos o irrespeto mutuo. Han demostrado ser personas maduras y profesionales, capaces de mantener una relación superíndice 3N cordial a pesar de haber terminado su romance. En los círculos cercanos se rumorea que siguen en contacto, aunque de forma discreta, y que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. De hecho, hace poco durante una entrevista, a Kerem le preguntaron sobre Ande y respondió superíndice 3 con mucho cariño más menos o y admiración superíndice 3N. Dijo que siempre la recordará con mucho afecto y que le desea lo mejor en todo lo que haga. Y Ande por su parte ha evitado hablar de su relación superíndice 3N con Kerem en público, pero se sabe que también copyright N guarda un buen recuerdo de con diéresis copyright L. Su silencio, según los expertos, es una muestra de respeto hacia su expareja y de su deseo de proteger su privacidad. Lo que nos lleva a la conclusión superíndice 3N de que a veces, las cosas no funcionan como queremos, pero eso no significa que tengamos que terminar odiándonos. Ande y Kerem nos han demostrado que es posible mantener una amistad después copyright S de una ruptura amorosa, y eso es algo que debemos admirar.
Su madurez emocional y su capacidad para dejar atrás el pasado son un ejemplo para todos aquellos que han pasado por una situación superíndice 3N similar. Pero el chismecito no termina aquí, mis queridos amigos. Recientemente han surgido rumores de que Hande podría estar saliendo con otro famoso actor turco. Asu, como lo oyen. Los paparazzis la han fotografiado en varias ocasiones con un N misterioso, y las redes sociales N que arden con especulaciones. ¿Será este el inicio de un nuevo romance? Estaremos atentos para mantenerlos informados. Y en cuanto a Kerem, se dice que estuvo concentrado en su carrera y que no tiene tiempo para el amor. Aunque algunas fuentes cercanas aseguran que ha tenido algunas citas discretas, por ahora no hay nada confirmado. Parece que el actor estuvo disfrutando de su soltería y aprovechando al máximo las oportunidades que se le presentan. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la relación superíndice 3N entre Hande Erupol Rafael y Kerem Bürsin. Hemos explorado lo que sus amigos y allegados han revelado sobre su romance, sus desafíos y su eventual ruptura. Hemos visto que aunque su relación superíndice 3N no duró superíndice 3, ambos siguen guardando un buen recuerdo el uno del otro y han demostrado ser personas maduras y profesionales. Y además les he contado los últimos rumores sobre sus vidas amorosas. Un chismecito completo como a ustedes les gusta. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto du copyright genme sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem? ¿Creen que algún dúa volveru N a estar juntos? ¿Qué copyright opinan de los nuevos rumores sobre sus vidas amorosas? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué copyright N esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba algo nuevo. Y recuerden, denle like, compartan y comenten. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al día con los chismecitos recientes. Gracias por estar aquí, mis chismosos. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.